¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día 59 viviendo en Suiza. Estamos a un día de cumplir 2 meses. Yo creo que lo conseguiremos. Hoy estoy muertísimo, pero muertísimo. Me acosté tardísimo ayer, pero porque no me podía dormir y sabía que me tenía que levantar pronto hoy, no podía... En fin, estoy matado por eso, básicamente. El día se me ha pasado muy rápido y realmente estoy grabando prácticamente nada más haber llegado a casa, porque es que si no lo hago así, es que sé que luego no lo voy a hacer, porque estoy ya con ganas de irme a la cama y son las 7 de la tarde. Aquí, desde las 5 o así, 5:30, ya prácticamente es de noche. Entonces, para mí lleva ya un buen rato, en plan, psicológicamente ya lleva un buen rato siendo de noche. Y quieras que no, eso ayuda para los horarios de sueño y demás, para regularizarlos un poco, ¿no? Sobre todo si tienes un trabajo como el mío en el que tienes que madrugar bastante. Hoy he currado limpiando un edificio, que es el mismo en el que estuve ayer. Creo que mañana me toca también volver allí, porque no hemos terminado. Nada que objetar. No ha pasado nada, salvo que he llamado a la veterinaria oficial de aquí, del cantón de Vaud, en el que yo vivo, que es la que me tiene que dar el permiso y la que me tiene que dar la información para tener todo en regla y poder traer a mis mofetitas a Suiza. Me he llevado un pequeño chasco también esta vez, en el sentido de que el Zoopark o Biopark de Ginebra, finalmente tampoco puedo hacer allí las prácticas y todo esto que me piden porque no tienen mofetas. Yo pensaba que no era obligatorio. A ver, tiene sentido que para hacer un curso, para tener unas mofetas, pues el curso lo hagas con mofetas. Pero pensaba que no era obligatorio, ¿vale? Yo pensaba que igual pues tenía que saber cosas de, no sé, de cuidar animales, no sé, reglas, algo de biología, cosas un poco como genéricas, ¿no? Pero no. La mujer esta me ha dicho que tengo que cuidar de las mofetas. De las mofetas del zoo en el que yo haga las prácticas y tal, tiene que haber mofetas y yo voy a ser el encargado de cuidarlas. O sea, la idea de eso me mola muchísimo, la verdad. Me mola muchísimo. Entonces, esto ha ocurrido mientras estaba en el trabajo, ¿vale? Que he llamado aprovechando un descanso y pues me ha dicho que hay un zoo que está bastante cerca de aquí, de donde yo vivo, a media horita. Es relativamente poco, la verdad. Y bueno, pues que me ha dicho que allí sí que había mofetas. Así que, ¿qué es lo primero que he hecho nada más salir del trabajo? He ido al zoo, obviamente. He ido al zoo, ya prácticamente estaban cerrados. No había prácticamente nadie, por allí estaba nevando y estaba prácticamente todo el zoo nevado, porque es como una zona así como más alta, ¿no? Como más de montaña. O a lo mejor es que está viniendo ya otra ola de nieve, que también puede ser. No lo sé, ya veré. No he mirado el tiempo ni nada, ya lo miraré. Y he conseguido hablar con el director del zoo y le he comentado mi caso, le he comentado que, bueno, él conocía ya a esta mujer, a la veterinaria esta, y le he dicho, pues eso, que necesito traer a mis animalitos, que les echo de menos, que, bueno, en fin, todo esto. Y me ha dicho que va a hablar con la veterinaria, que la conoce, como es como la jefa del tema de la protección de animales, fauna y todo eso aquí en este cantón, pues al ser un zoo, el director del zoo pues seguramente estará en contacto con ella por temas pues legales o de animales o lo que sea. Y nada, le he comentado lo que había hablado con ella y me ha dicho ok, hablaré con ella y te digo algo. Así que... estoy cruzando los dedos y deseando que me llame y me dé una respuesta positiva, porque ya van 2 lugares donde he intentado hacer esto de las mofetillas y no he podido. Ojalá aquí sí pueda. Y la verdad es que lo he estado sopesando un poco durante el día y bueno, antes de llegar aquí, antes de llegar a Suiza, me había planteado el hacerme un CFC, que es como un módulo, una carrera de fisioterapia, ¿vale? Creo que son 3 años aquí. Según estuve mirando, igual me equivoco, pero creo que lo que vi eran 3 años. Y que se gana bien de dinero. Pero es que realmente, es que a mí lo que me mola son los animales. Entonces, ¿para qué gastar 3 años de mi vida, por así decirlo, en estudiar una cosa que realmente no es mi pasión y que voy a estar ahí masajeando gente que realmente a mí ni me va ni me viene eso, simplemente por dinero? Si me dices que tengo que estudiar 6 meses para luego ganar un montón de dinero, vale, pero es que 3 años creo que no me va a merecer la pena. Y después trabajar de eso otro montón de años. No me renta. Entonces, con esto del zoo, de este zoo,
en concreto, pues como que me ha despertado otra vez esa cosa que yo, bueno, que siempre he tenido, pero que nunca me había planteado en España, porque realmente vivir de eso, de cuidador de animales en un zoo, o con el tema de fauna y todo esto, es bastante difícil. Si ya el trabajo, el mundo laboral en España ya es difícil y es una puta basura, pues imagínate de una cosa en concreto como es eso, ¿no? Los animales. Y como que se me ha despertado otra vez, la verdad, aquí me lo he estado planteando seriamente. Voy a ver qué va pasando, pero bueno, le he comentado al director que si necesitan a alguien, también necesitan a algún trabajador, aunque sea para limpiar, aunque sea para lo que sea, que estoy interesadísimo y que estoy interesado en trabajar allí con ellos y tal. Con lo cual he plantado esa semillita que puede que sea algo o puede que se quede en nada, no lo sé. Pero la verdad que me gustaría. Entonces, bueno, voy a ver qué me dice. Lo primero es traer a mis pequeñas y luego, si al final me pongo allí a trabajar o lo que sea, pues poco a poco, con el tiempo, sacarme el módulo o el... Sí, no es un módulo, es un grado medio, creo que se llama. Es un grado medio en España, aquí se llama CFC. No sé qué significa CFC. Luego lo pongo aquí, que yo no lo sé. Y son 3 años, pero bueno, son 3 años estudiando una cosa que me gusta, que me encanta, que conozco, que me divierte, que me interesa, en fin, es otro rollo. Y luego, con suerte, podría trabajar con animales, o sea, lo que me queda de vida, con lo cual... O sea, yo, el más feliz del mundo, o sea, el más feliz del mundo. Y luego, aparte, bueno, pues podría compaginar ese trabajo con otras cosas que me gustan a mí, que son pues las artes marciales o hacer tatuajes o lo que sea, pero ya sobre una base, ¿no? Estaría guay. Bueno, eso es lo más importante que me ha pasado hoy y ojalá y salga bien, ahí salga algo de aquí, espero que sí, ya veremos. Os iré contando, ¿vale? No en tiempo real porque ya sabéis que los vídeos van con un poquito de retardo, pero os iré contando. Ya está, no voy a daros más la chapa. Un saludo a Sole, que me comentó el otro día, que me acuerdo mucho de ti, también me acuerdo de mucha gente, pero oye, me acuerdo de ti. A ver si te llamo algún día o bueno... Espero que te esté yendo todo bien, ¿vale? Un besito, Sole, y un besito para todos y todas los que me veis, los que me seguís y los que... Bueno, en fin, los que estáis ahí. Muchas gracias y pues, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.